Ah, caray, como que cambió un poco la configuración aquí. Sí, me da gusto verlos, chicos. Creo que el curso pasado no nos tocó con ustedes. No, No nos tocó, estuvimos dos dos bimestres. meses, creo 3 meses, sin Ujú, sin verlo. sin estar trabajando con usted, profe. Bien, chicos. Bueno, pues vamos a empezar. Hoy nos toca ver un tema muy importante porque lo que voy a explicar hoy, chicos, no sé si ya se los he explicado a ustedes anteriormente, pero lo que voy a explicar hoy, en estos precisos momentos, se está poniendo en duda en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores que ya aprobaron una reforma que establece como cierta superioridad de una ley federal a la Constitución, cuestión que va en contra de todo lo que hemos aprendido en clase, fíjense, es algo muy, pues no sé cómo explicarlo, pero muy, por llamarlo así, muy extremo. Y esto lo digo porque básicamente eh, en la, pues sí, literalmente en la actual constitución se establece una forma de poder interpretarla. Y tal parece que lo que se está estableciendo en la actual Cámara de Diputados, que ya solo falta que el presidente de la República la publique, se va a contradecir lo que estamos estableciendo en estos momentos. Ahora, ¿a qué me quiero referir? La Constitución establece un marco legal básicamente en cuanto a que México debe en todo momento eh, atender a la superioridad del texto constitucional, esto debido al artículo 133 de la misma. Pero lo que se está poniendo en duda en estos momentos en el Congreso, o se puso en duda en el Congreso, es que una ley federal puede modificar el texto constitucional. Es algo muy interesante, chicos, porque se está dando en estos momentos. Todavía el día de ayer hubo una sesión en la Cámara de Diputados donde hubo discusiones por parte de los diputados por haber aprobado precisamente esta ley que seguramente va a ir a una acción de inconstitucionalidad de los medios o mecanismos que protege la propia Constitución para protegerse a sí misma. Está la acción de inconstitucionalidad, es decir, cuando una ley se publica y va en contra de la Constitución, un grupo minoritario de diputados o senadores que junten el 33% de toda la Cámara pueden literalmente ir en contra de esta normativa. Entonces, ante tal situación, se está previendo una discusión fuerte en el Senado, y una discusión muy, muy fuerte. ¿Y en qué consiste esto? Pues consiste básicamente en que la Constitución, en el artículo 94, establece que el presidente de la Corte debe de durar 4 años en el mandato. 4. Y la ley federal está estableciendo que se le pueden aumentar 2 más. ¿En dónde está el problema? Que la Constitución establece que no puede exceder el ministro presidente más de 4 años y la ley federal dice que sí puede extenderse por más de 2 años. Entonces, obviamente, hay una prohibición de la Constitución y una permisión de una ley federal que se acaba de modificar. A todas luces, esta cuestión resulta ser inconstitucional. Aquí el problema es que la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores no existe la representación necesaria para poder ir a la acción de inconstitucionalidad y presentar al menos el 33% de la Cámara, lo cual impide que se establezca este mecanismo de protección de la propia, pues de la propia Constitución. Es algo muy debatido, chicos. Fíjense que esto cuando salió recién que se estaba debatiendo, yo le puse mucha atención porque tenía ciertas dudas. Ya cuando vi la discusión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, dije, esto va mal. O sea, esto sí,
rompe con lo que nosotros les enseñamos a ustedes, ¿no? De que la máxima norma es la Constitución, etcétera. Esto lo rompe en ese supuesto, rompe ese orden constitucional y es algo de lo que diversos juristas se han pronunciado, puesto que sí se ve un cierto quebrantamiento de la pirámide de Kelsen, que ustedes seguramente se acuerdan de la pirámide de Kelsen, chicos. Sí, desde luego que sí, profe, sí le entendemos. Ahora, yo sí le voy. Ahora, sobre esta situación, ¿por qué recae en la materia de amparo? Porque precisamente lo que se va a intentar es que, pues literalmente muchas personas vayan al amparo argumentando violaciones a la Constitución. Y al ser una norma de carácter judicial, es una situación que puede prever cierto conflicto de constitucionalidad. Es algo muy complejo lo que está pasando. Ahora, para antes entrar al contexto, porque me gustaría que viéramos la discusión que se está dando en el Senado, también al mismo tiempo me gustaría que revisáramos cómo está la Constitución actualmente. ¿Les parece si revisamos la Constitución y luego les establezco otros parámetros, chicos? Todo lo que sea necesario y considere usted, bajo su leal saber, profe, es bienvenido. Listo, me voy a ir directamente al texto constitucional. Lo vamos a revisar en el 133. Bien, aquí me voy a ir al artículo 133. Listo. ¿Alguien que me apoye leyendo esta situación, chicos? En 133. Únicamente hasta donde dice unión, hasta donde tengo el cursor, chicos. Bueno, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, ¿hasta ahí, profe? No, continúa. Celebrados y que se celebren por el presidente de la República con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ok, entonces vamos a esquematizarlo, ¿de acuerdo? Vamos a esquematizarlo, vamos a ir al Paint. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a establecer 3 tipos de controles, ¿de acuerdo? Ok, este artículo 133 establece, entre otras cosas, el orden constitucional. Y me dice, en pocas palabras, que la Constitución es la máxima norma actual sobre todas las demás. ¿De acuerdo? Ok, listo, tengo aquí. Nos vamos a dirigir aquí. Aquí le vamos a llamar control constitucional. Y el control constitucional tiene su fundamento en el artículo 133. Artículo 133. ¿De acuerdo? ¿En qué consiste? Y vamos a ir en orden. Dice, la Constitución, dice, las leyes federales y los tratados internacionales. Ojo con lo que dice la Constitución, ¿eh? No pone a los tratados arriba de las leyes federales, las pone por debajo hasta el tercer lugar. Por eso lean esta parte, dice, esta Constitución, 1, las leyes del Congreso de la Unión, leyes federales, 2, y los tratados que estén de acuerdo con la misma, 3. Entonces, esto es muy importante por lo siguiente. El control constitucional establece esta jerarquía. Primero la Constitución, luego las leyes federales y hasta el tercer lugar los tratados internacionales. Conforme al artículo 133. Después, ¿qué leyes seguirían? Seguirían, en este supuesto,
seguirían las leyes estatales, las leyes municipales, y hasta el tercer término, los reglamentos. Ahora, ese es el orden constitucional, el control constitucional, estableciendo a la Constitución como la máxima norma. Esa es la Constitución como la máxima norma. Vamos bien hasta aquí, por eso estoy poniendo el fundamento del 133, ¿de acuerdo? Chicos. Sí, profe. Ahora, ¿qué es lo que sucede en segundo lugar? Con la reforma del 2011 al artículo 1 de la Constitución, se estableció otra forma de poder aplicar el control constitucional, otra forma. O sea, en la actualidad no hay una sola manera de entender la jerarquía de normas. Hay tres. Bueno, en realidad son cuatro, pero la cuarta se la explico después. Pero tres mínimos son, ¿de acuerdo? La segunda forma de aprender la reglamentación básicamente del texto es en base a lo que conocemos como el principio pro persona. Y el principio pro persona tiene fundamento en el artículo 1, párrafo segundo de la Constitución. Artículo 1, párrafo segundo. Vamos a poner otra vez aquí nuestra Constitución. Leyes federales, tratados internacionales, leyes estatales, leyes municipales y los reglamentos. Ahora, ojo con lo que voy a establecer aquí. Nos vamos a ir al artículo 1, párrafo segundo, ¿de acuerdo? De la Constitución. Ahorita que nos apoye Marisela al leer este artículo. Vamos a irnos aquí. Por favor, Marisela, ¿puedes leer el artículo primero, el primero y el segundo párrafo? Sí, profe. Dice, artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Segundo párrafo, aquí viene el fundamento del principio pro persona. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más alta. Ok, vean esta última frase que dice el segundo párrafo, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Para entender con mayor exactitud el principio pro persona, nos vamos a ir a la jurisprudencia. Use. Vamos a buscar aquí búsqueda de tesis. Uf, no quiere abrir. Listo. Y vamos a buscar aquí solo jurisprudencias. Vamos a poner pro persona. Y nos vamos a ir a un precedente
de ya bastante tiempo, que es el que nos define el criterio que es el principio pro persona. Aquí está. Y vamos a poner el siguiente. Ese es el registro de la jurisprudencia, 202,000. Y es de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces aquí vamos a poner, el principio pro persona está en el artículo 1, párrafo segundo, más, vamos a poner aquí, el registro digital 202,000, el que nos establece la definición de qué es el principio pro persona. ¿Cómo van a aplicarse el tema de derechos humanos? ¿De acuerdo? Listo. Ahí, Josué, ¿me puedes apoyar en la lectura del criterio? Claro que sí, profe. Dice, de conformidad con el texto vigente del artículo 1 constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario de la Federación el 10 de junio del 2011, en materia de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico mexicano tiene dos fuentes primigenias. A, los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y B, todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Consecuentemente, las normas provenientes de ambas fuentes son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permanecer en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su ampliación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un mismo derecho fundamental esté reconocido en dos fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y los tratados internacionales, la elección de la norma será ampliamente en materia de derechos humanos. Atenderá a criterios que favorezcan al individuo, a lo que ha denominado principio pro persona, de conformidad con lo dispuesto en lo segundo párrafo del artículo primero constitucional. Según dicho criterio interpretativo, en caso que exista una diferencia entre el alcance o la protección reconocida en las normas de estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una mayor protección para la persona o que implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el texto constitucional, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales rectificados por el Estado mexicano. Ok, ahora, ojo con lo que voy a establecer, chicos. El principio pro persona te dice que cuando existe un conflicto únicamente en derechos humanos entre la Constitución y el Tratado Internacional, se debe de aplicar a aquel que sea más protector. Ojo con esto. No te está diciendo que los tratados están igual que la Constitución, no te está diciendo eso, ¿eh? Tampoco te está diciendo que los tratados valen más que la Constitución, no te está diciendo eso. Te dice que dependiendo el caso, se podrá aplicar tanto la Constitución como un tratado internacional. ¿De qué va a depender? De la protección que den al ciudadano. Si la protección es más amplia en la Constitución, del derecho humano se aplicará la Constitución. Si el tratado internacional es más protector del derecho humano, se aplicará el tratado internacional. Entonces, en eso consiste el principio pro persona. Por eso es que aquí básicamente te dice que el conflicto está entre ¿quién? El conflicto está entre el tratado y la Constitución. ¿Cuál debe de aplicarse? En este sentido, el más protector. Vamos a poner aquí BS, o sea, de pelea, y arriba ponemos, se aplica el más protector. ¿Queda claro, chicos? ¿Por qué les hago referencia al principio pro persona? Porque yo he visto que equivocadamente les han dicho a ustedes que la Constitución y los tratados internacionales están igual.
Y eso es mentira. ¿Y saben por qué es mentira? Porque ese es un criterio del año 2007. O sea, hace ya más de una década. Y actualmente los nuevos criterios han dejado en desuso esa interpretación constitucional. No están igual, eso ya fue historia. Ahorita están esos conceptos, principio pro persona, y te dice, cuando el conflicto está entre un derecho humano, entre la Constitución y el Tratado Internacional, ¿cuál vale más? Todo va a depender del caso en específico. Pero puede valer más la Constitución si protege más al ciudadano, o puede valer más un tratado internacional si protege más al ciudadano. ¿Queda claro, chicos? Sí, sí queda claro, pero Copiaron aquí los hay, registros, registro ¿mande? digital 200.000 de la jurisprudencia. Sí, Ahora dime cuál es la duda, Josué. oiga, yo tengo duda en este sentido de que mmm, los derechos humanos están protegiendo, pero si el infractor, o sea, los derechos humanos van a ser protectores más o se inclinan más hacia el que infraccionó, o sea, el que cometió el delito. No, eso es mentira. Bueno, Eso es porque mentira. pues como dice el principio por persona, que se aplica cualquiera de los dos, ya sea la Constitución o ya sea el principio por persona, por cualquiera que de los dos, eh, ahora sí que beneficie más, pero ¿a quién? Pero no se ¿Al, está al, refiriendo al infractor o al ofendido? a los dos les aplica el mismo criterio, Ah, a los dos. ok. No, aquí el principio pro persona no establece una preferencia entre víctima y presunto culpable, tampoco hace una preferencia entre el actor y el demandado, no. Te dice que esa es la interpretación, pero ¿a quién se aplica? A los dos, tanto a la víctima como al posible culpable o al actor, al demandado, se aplica en los dos casos, por igual, porque recuerda que la justicia tiene que mantener el equilibrio procesal, no puede proteger más a uno que a otro. Ok. Ok, sale. Sí, ¿De profe, muy acuerdo? bien. De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la tercera interpretación? Es lo que conocemos como, aparte del principio pro persona, tenemos otra que se llama la convencionalidad. Y esta convencionalidad está en el artículo 1, párrafo tercero de la Constitución. Vamos a ver qué dice el artículo 1, párrafo tercero. Marisela, ¿me puedes apoyar con el párrafo tercero? Es este. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Okay. ¿A qué se quiere referir esta situación? El principio de convencionalidad se refiere a esto. Las autoridades tienen la obligación de promover y respetar y garantizar los derechos humanos. Aquí en estas tres líneas está el principio de convencionalidad. ¿Y en qué consiste el principio de convencionalidad? Vamos a ir otra vez. ¿De acuerdo? Constitución, leyes federales, tratados internacionales, leyes estatales, leyes municipales y los reglamentos. Ahora, vamos a ir otra vez al criterio de jurisprudencia para buscar en qué consiste la convencionalidad.
y me voy a ir a esos criterios ya muy viejitos, de 2012, donde se definen las figuras. Acá está. Este es el registro digital 202-264. También es de la primera sala de la Suprema Corte y es jurisprudencia constitucional. Vamos a poner aquí, control V, registro digital 202-264. ¿Y qué dice? Listo, José, ¿me puedes apoyar? Claro que sí, profe. Dice, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio del 2011, se modificó el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, rediseñándose la forma en la que los organismos del sistema jurisdiccional mexicano deberán ejercer el control de constitucionalidad. Con anterioridad a la reforma apuntada, de conformidad con el texto del artículo 103, fracción primero de la Constitución Federal, se entendía que el único órgano facultado para ejercer un control de constitucionalidad lo era el Poder Judicial de la Federación, a través de los medios establecidos en el propio precepto. No obstante, en virtud del reformado texto del artículo 1 constitucional, se da otro tipo, se da otro tipo de control, ya que se estableció que todas las autoridades del Estado mexicano tienen obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el propio Estado mexicano es parte, lo que también comprende el control de convencionalidad. Por tanto, se concluye que en el sistema jurídico mexicano actual, los jueces nacionales, tanto federales como de orden común, están facultados para emitir pronunciamientos en el respecto y garantía de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Federal y por los tratados internacionales, con la limitante de que los jueces nacionales, en los casos que se sometan a su consideración de distintas vías directas de control previstas en la norma fundamental, no podrán hacer declaratoria de inconstitucional de normas generales, pues únicamente los órganos integrantes del Poder Judicial de la Federación, actuando como jueces constitucionales, podrán declarar inconstitucionalidad de una norma por no ser conforme con la Constitución o los tratados internacionales, mientras que las demás autoridades jurisdiccionales del Estado mexicano solo podrán inaplicar la norma si se considera que no es conforme a la Constitución Federal o a los tratados internacionales en materia de derechos humanos. ¿A qué se refiere esta situación? Otra nueva forma de interpretar en base al tercero. Básicamente nos dice lo siguiente. 1. Que únicamente los órganos del Poder Judicial pueden declarar inconstitucionalidades. Ojo con lo que está diciendo, ¿eh? Vamos a poner aquí, Poder Judicial de la Federación puede declarar inconstitucionalidades. Es el único poder judicial que puede declarar inconstitucionalidades. Nadie más, o sea, los juzgados locales no pueden hacerlo, solo los del Fuero Federal. Y aparte, ¿qué te está diciendo? Que los del Poder Judicial pueden inaplicar por completo la jerarquía de normas, la pueden inaplicar, y lo único que van a tratar de proteger en esta inaplicación es proteger derechos humanos. Pero solamente ellos, los del Poder Judicial Federal. Los que pertenecen a los poderes judiciales estatales no pueden. Un juez familiar no puede hacer eso, un juez penal no puede hacer eso, un juez mercantil no puede hacer eso, un juez financiero tampoco puede hacer eso. Ojo con eso, ¿eh? No se puede, ni la Junta de Conciliación y Arbitraje puede, ni el Tribunal Agrario puede. Los únicos que pueden declarar inconstitucionalidades son los del Poder Judicial Federal, y lo pueden declarar para proteger un derecho humano. Entonces, ¿dónde queda la Constitución, pues?
¿Perdón? Este me salió. O ¿En dónde sea, queda la Constitución? pues ¿Dices, sí, Josué? sí, eso se me salió, profe. O sea, Ajá. estaba en mi mente y se me salió. Aquí, en este control de convencionalidad, se trata de proteger el derecho humano. ¿Por qué? Si Porque estamos el Poder rompiendo con la Judicial jerarquía de Federal Kelsen, si estamos está, rompiendo con la jerarquía de Kelsen, ¿qué está sí, diciendo? Que el Poder Judicial puede elegir entre todas estas leyes, puede elegir cuál va a aplicar y debe de aplicar, independientemente de cuál elija, la que sea más protectora de un derecho humano. ay, sí. Ahora, con qué criterio se están resolviendo los juicios hoy en día? Con los tres. Hoy en día los juicios se resuelven con los tres y se interpretan con los tres. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Y esto tiene que ver con las actualizaciones en derecho. Estábamos muy acostumbrados, incluso, bueno, o estamos muy acostumbrados a tener todo bajo control de que paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Pero el derecho actualmente es tan dinámico y tan interpretativo porque si se dan cuenta, el principio pro persona y la convencionalidad es interpretativo. O sea, no obedece a la literalidad de la Constitución, cosa que sí sucede en el caso del control constitucional. Entonces, ustedes, chicos, ¿qué deben de aprender en esta situación de cómo se están resolviendo los juicios y cómo se están interpretando? Que no pueden quedarse nada más leyendo lo que dice la ley, porque eso es entender solamente una pequeña parte de lo que en realidad es toda la cosmovisión del tema del texto del derecho. Entonces, por eso es que estos criterios se han ido estableciendo. Hace un momento les decía, si alguien les dice que la Constitución y los tratados internacionales están por igual, eso ya está obsoleto. Eso era un criterio de 2007. Ahorita, en el 2021, estos son los tres criterios que se están aplicando. Control constitucional en base al 133, principio por persona, artículo 1, segundo párrafo, y el registro digital 202.000, más otros que han salido, más como el control convencional, primer párrafo, artículo primero, tercer párrafo, registro digital 202-264, del control convencional. O sea, no hay una sola forma de entender al texto, existe 3, 4 en realidad, todavía está la interpretación conforme, pero sobre eso todavía no les voy a hablar porque eso tal vez sería un poco más complicado. Necesito que vean estas 3 formas de entender al texto constitucional. Preguntas, comentarios. No, pues no, yo no, se me viene ninguno, no sé qué decir. Marisela. No, profe, tampoco. Me quedé como que impactada. ¿Por qué impactada, Marisela? Porque, pues, lógicamente, como usted dice, siempre nos han dicho que la Constitución está por encima de todo y de todos y se debe de respetar. Y ahorita con estas nuevas disposiciones, pues sí, honestamente, dices, entonces, ¿cómo? ¿Quién vale Lo, más? lo que sucede, chicos, es que cuando viene la reforma al artículo 1 de la Constitución en 2011, trajo nuevas formas interpretativas del texto constitucional. Pero ojo con esto, el principio pro persona y la convencionalidad, si quieren apuntarlo, únicamente se pueden aplicar en temas de derechos humanos, en temas de derechos humanos, no en otros, ¿sí? No en otros, solamente en temas de derechos humanos. Ojo con eso, ¿eh? O sea, si hablamos de derechos humanos, podemos hablar del principio pro persona y de la convencionalidad, pero si hablamos de otros temas internacionales, tenemos que aplicar el control constitucional. Ojo con eso, ¿eh? O sea, no es en todos los casos. Por ejemplo, un conflicto en el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál interpretación aplico? ¿Principio pro persona, convencionalidad o control constitucional? Vuelvo a repetir el ejemplo, un conflicto del Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál aplico?
Así ya. Profe, está yo escribiendo, ¿cómo dijo? Por ejemplo, en un conflicto que exista por el Tratado de Libre Comercio, ¿cuál de estos tres controles aplico? Tratado de Libre Comercio. ¿Cuál de los tres controles? El pro persona, profe. El pro persona, profe. Falso. No. O el de convencionalidad. No son adivinanzas. Pues no, pues no sé, profe, no sé. Tratado de Libre Comercio, ¿de qué habla? Internacional. ¿Pero de qué más habla? De nación entre nación, comercio. Habla de comercio, no habla de derechos humanos. Por lo tanto, si habla de comercio, ¿cuál de estos controles aplico en un conflicto de esos? Y habla de comercio, Control entonces constitucional. Muy bien, el control constitucional, porque habla de habla de comercio, no habla de derechos humanos. Entonces, si yo tengo un conflicto con el Tratado de Libre Comercio, tengo que tratar de aplicar el control constitucional. ¿Por qué? Porque el tratado no habla de derechos humanos. Habla de comercio. Y por lo tanto, en ese caso, tengo que aplicar el control constitucional. Que se respete la Constitución. Pero, por ejemplo, si tengo un conflicto porque el juez no me quiso notificar de mi sentencia para que no pudiera permitir mi apelación, ¿cuál de los tres controles aplico? Pues sí, ese ya es de derechos humanos, el pro persona, profe. Cualquiera de los dos. Puedo aplicar Cualquiera de los dos. el principio por persona, porque ahí sí ya tiene que ver con derechos humanos. El hecho de que un juez me impida a mí poder notificarme de una sentencia implica dejarme en estado de indefensión y implica el impedirme promover mi recurso, que es un derecho humano en base al artículo 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Ahí en ese caso sí puedo aplicar principio pro persona o principio de convencionalidad. Entonces, dense cuenta, no en todos los casos vas a aplicar los tres, todo va a depender en cuál supuesto te coloques. Ya me queda más claro, profe, tiene razón. Los otros dos son Defensoría de Derechos Humanos exclusivamente. Y el otro pues ya se basa en diferentes situaciones. ¿De acuerdo? Entonces, mucho ojo con eso, chicos. Ok, profe. ¿De acuerdo? Mucho ojo, voy a señalar esto acá, espérame tantito. Deben de tener muy en cuenta eso, no en todos los casos aplican. Todo va a depender de qué tipo de problema tengas para poder saber cuál te va a tocar. Pero eso es lo que básicamente tienes que hacer. Ahora, de manera interna, dentro de México, cuando hablamos de jerarquía de leyes, ahí sí vamos a aplicar el control constitucional. Por ejemplo, que un presidente municipal se quiera oponer a lo que dice el artículo 115 de la Constitución sobre el derecho de los municipios. Que diga el presidente municipal, no, ni más. El municipio también va a poder generar su propio ejército. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Un municipio no puede hacer eso, tiene que respetar la Constitución, ¿de acuerdo? Claro. Entonces, control constitucional. Entonces, por eso les decía, va a depender en qué supuesto te encuentres. De manera interna, nosotros funcionamos en base al control constitucional. Si se habla de derechos humanos, bueno, ya puedo aplicar el principio por persona convencionalidad. Pero si el conflicto no es de derechos humanos, entonces voy al control constitucional. Pero con los tres, actualmente se están resolviendo los juicios, con los tres. Aquí de lo que va a depender en tu caso es que identifiques con cuál te vas a argumentar. ¿Cómo ven? No, pues sí, ya descansó, ya me había espantado. Porque dije, ¿cómo? Pues sobre la Constitución, estos si ni son de nuestro país, más, y sí, ya me había espantado, pero ya me vino la tranquilidad, debido a que nada más es diferenciar, como usted lo dice, de qué problema estamos hablando. Si es de cosa de derechos humanos o sí, ya podemos aplicar cualquiera de las dos, la convencionalidad o el principio de persona. Sí, ya le agarré, me dejé de asustar. Ella está diciendo, ¿cómo es posible? Entonces ya no tenemos constitución. Sí, está bien, profe, ya le agarré. Gracias, profe. ¿De acuerdo? Marisela.
Sí, profe, ya me quedó la duda bien. Ahora, por eso les estoy citando los criterios de jurisprudencia, ¿eh? O sea, por eso fui y dije, tenemos que ver la jurisprudencia, porque no es posible nada más leer el primer párrafo, el artículo 1, párrafo segundo, y el artículo 1, párrafo tercero. O sea, no solamente consiste en eso, también tenemos que ir a la interpretación de la Corte actual. Por eso es que les puse esos criterios actuales. Ahora, ojo con esto, ¿eh? ¿En estos momentos se aplican estos criterios? La respuesta es sí. Recuerden que el derecho es dinámico. En un futuro no sabemos si puedan cambiar o aparezca otro control, ¿no? Otra interpretación. En estos momentos esto es lo que está. Después, el derecho es dinámico, está en constante cambio, entonces puede cambiar. Ahora, sobre esta situación, ¿por qué les decía que ahorita hay un problema en base al control constitucional? ¿Por qué hay un problema en base al control constitucional? Porque hay un conflicto que no es de derechos humanos, no es de derechos humanos, y que estipula básicamente que una ley federal puede modificar lo establecido en el texto constitucional. Entonces, en este problema que tenemos actualmente sí hay un conflicto del control de constitucionalidad, porque de acuerdo al control constitucional está primero la Constitución y después una ley federal. Pero ahorita, les vuelvo a repetir, chicos, hay un debate muy fuerte en los congresos porque ya aprobaron una extensión del ministro de la Suprema Corte por más de 4 años en la presidencia. Y esto implica y viola el propio artículo 94 que establece que solamente va a ocupar el cargo durante 4 años. Ese sí es un tema complicado, porque aquí sí se está desafiando el control constitucional, en este ejemplo que vamos a dar ahorita. Dime, José, ¿me ibas a decir algo? No se dan cuenta los diputados, no se dieron cuenta, no se dan cuenta o qué no, o cómo Mira, está, ¿por qué no se dan cuenta? Yo creo que sí se dieron cuenta, pero lo están haciendo intencionalmente, y eso es lo que preocupa más, porque si lo están haciendo intencionalmente, o sea, es como intencionalmente saber que estás violando la Constitución, y eso es lo que resulta un poco peligroso. ¿De acuerdo? Miren, quien hizo la reforma fueron los de Morena, y quienes están en contra son los del PAN y del PRI, pero creo que en esta ocasión sí tienen razón los del PAN y del PRI, ¿eh? Creo que en esta ocasión sí tienen razón, porque sí, en efecto, sí hay una violación en cuanto a este ejemplo que ahorita vamos a ver en el texto constitucional. Se está violando el control constitucional, porque este tema no habla de derechos humanos. Entonces, como no habla de derechos humanos, se tiene que aplicar el control constitucional, y tal parece que lo están violando intencionalmente, y eso sí me preocupa. ¿Quieren que veamos la discusión, chicos? Si es larga la discusión, nada más vamos a ver ¿Cuál es el algunos trasiego? fragmentos. Profe, ¿Perdón? según lo que usted sabe, ¿cuál cree usted que sea el trasiego, el trasfondo de lo que están tratando de hacer? Si se están dando cuenta de que están violando la Constitución, ¿qué es lo que persiguen los de Morena realmente? Te soy sincero, yo creo que lo que ellos están tratando de hacer es de proteger al presidente. Eso es lo que yo creo. Porque sí se vislumbra que la Cámara de Diputados en esta votación no sea de Morena. Entonces, desde mi punto de vista, se está tratando de blindar al presidente. Porque recuerda que en este Congreso eliminaron el fuero del presidente. O sea, ahorita el presidente sí puede ser juzgado por cualquier delito. Entonces, si la Cámara de Diputados la ganan los del PRI y los del PAN, es obvio que van a querer iniciar un procedimiento en su contra. Y Entonces, como le desde mi quisieron hacer perspectiva, a Donald Trump. como le quisieron hacer a Donald Trump ya al final del sexenio, exacto. Cuando ya cambió el Congreso, porque allá también cambió el Congreso, primero lo tenía Trump y después se le voltearon, lo quisieron enjuiciar, yo creo que aquí es posible que llegue a pasar eso. Entonces, desde mi punto de vista, lo que van a tratar de hacer es de blindar al presidente con Saldívar. Saldívar, Lelo de la Rea, que es presidente actualmente de la Suprema Corte, es muy cercano al presidente. Entonces, cualquier impugnación que se dé, tiene que llegar a él, tiene que llegar a la Suprema Corte. Entonces, lo que yo creo es que lo van a tratar de blindar. Aquí el problema es que un conflicto político ya llegó al tema jurídico. Ese es el problema. Porque, siendo honestos, los de Morena no tendrían que estar preocupados porque el Congreso cambie de votación o que los votantes vayan a cambiar de
de parecer, ¿no? O de voluntad. Pero yo creo que la gente también va a votar en contra de Morena, porque siendo honestos, muchos de Morena traicionaron al presidente y se corrompieron. Y lamentablemente la gente no entiende que no es todo el partido. Para ellos es todo el partido, ¿no? Pero yo creo que eso refleja un pésimo manejo del partido de Morena, un pésimo manejo del partido. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que Morena realmente traicionó al presidente y se convirtió en un grupo de buitres mercenarios, ¿no? Al mejor postor. La gente ya se dio cuenta de eso y yo creo que va a votar en castigo a Morena por no detener ciertos casos de abuso de autoridad. Eso es lo que yo creo. Y lamentablemente lo que vuelvo a repetir es que desaforaron al presidente. Si no lo hubieran desaforado, no había problema. Sí, eso lo dijo también Noroña, que era un arma de dos filos. Exacto. Y sí, sí es verdad. Entonces, sería injusto para el presidente, que es una persona pues íntegra. Yo lo veo íntegro, que le hagan esto. ¿Por qué? Porque no se vale. Él está más a favor del pueblo. Entonces, esto va de lo político va a generar como lo dijo usted, a una cuestión jurídica, y eso es grave, porque entonces sí, ya estamos hablando de cosas serias. Entonces, va a haber problemas después, se desestabiliza la nación, y sí hay problemas, sí va a haber problemas fuertes y graves, porque mucha gente ya no es o no están a favor de Morena en el partido, o sea, al partido, sino mucha gente se va a ir, se va a salir y va a decir, no, yo ya no soy morenista, me salgo, yo soy pro AMLO o pro López Obrador, y ese es un problema, porque mucha gente sí estamos a favor, no de Morena, ni la coalición y todo eso, sino estamos a favor, porque lo sabemos, hay de todo, en la viña del Señor hay de todo, y México pues es un país así, desafortunadamente nuestra sociedad pues parece así, como la cuestión de Alibaba y los 40 ladrones, así. Entonces México es así, y ha sido la historia, lo hemos visto, lo hemos platicado en otras clases que hemos tenido con usted, profe, y nos damos cuenta de que en México pues estamos llenos de somos muy egoístas, en pocas palabras, los mexicanos. No más que hacemos o llevamos agüita para nuestro propio molino. No es malo, nos acaban de explicar, ser egoísta no es malo, pero eso en parte es malo, en parte es bueno y en parte perjudica. Tiene que haber una regulación a como de lugar. Sí, profe. Entonces, tal y como tú lo dices, Josué, la gente se está dividiendo. Y sí, yo también he visto esa división. Yo incluso me uno a esa división, ¿no? Yo me inclino por ser obradorista, pero no por ser morenista. Y no soy el único, pero el problema fue en el partido. O sea que el partido se corrompió. Siendo honestos, en muchos lugares Morena se convirtió en otro PRAN, otro PRI, otro PRD. Pero vuelvo a repetir, el problema político tal vez eso no nos debería de interesar a nosotros, ¿no? En el tema de la clase, porque no tendría nada que ver. Pero el problema ahorita es que ese problema que era nada más político, ahorita lo metieron al terreno jurídico. Sí, ya está trascendiendo. Ya trascendió, exactamente, trascendió. Y lejos de lo que Morena tal vez se hubiera percatado, realmente cometieron errores. Yo creo que el tema de desaforar al presidente no hubiera sido ahorita. Lo hubieran hecho, pero amarrando la elección intermedia, esta elección de 2021 y la de 2022, pero no antes. Y lo que no se dieron cuenta es que la gente de Morena en los estados se puso a hacer corrupción y media. ¿Y qué pasa con la gente? La gente se dio cuenta. Y ahorita, ¿qué es lo que está pasando? De ahí se están agarrando los del PAN, los del PRI, los del PRD, y dicen, no, pues, si ellos son iguales, pues no, son corruptos y demás, ¿no? Aunque ellos también sean corruptos, ¿no? Que ellos sí lo demostraron ya durante muchos años. Pero la gente ahorita dice, pues estamos ante esta situación, ¿no? De que si vemos que estos también empiezan a agarrar del erario, pues entonces votamos por los anteriores que al menos, por lo menos hacían cosas, ¿no? Entonces, es un problema que vuelvo a repetir, era únicamente político y ahorita ya se trascendió el terreno jurídico. Dime, Marisela, te escucho. Pues yo siento que ya lo tenían planeado, profe, porque, pues sí, efectivamente,
al no parar y al volverse así de corruptos, lógicamente, pues ya no tenían quien, en este caso el presidente, pues les llamara la atención o les hiciera algo, ¿no? Entonces sí, efectivamente, yo como usted, pues igual te unes a, no a López, sino al partido. No, yo no soy yo no soy, yo me afilié cuando lo inició el presidente, se salió del PRD y se fue y creó el partido Morena, me afilié, soy morenista, tengo mi credencial, pero precisamente por esas incongruencias que yo vi o vine viendo en el que priistas, los chapulines, profe, en pocas palabras, Sí. se pasaron acá, por ejemplo, en el estado de Tlaxcala hicieron lo mismo, en el estado no más que no les funcionó, pero en el estado de Chiapas también lo hicieron, porque allá también tengo familia, lo hicieron, iba a jugar una por el Partido Verde, iba a jugar uno por el PRI, y al ver que la gente empezó a inclinarse a Morena, se brincaron de partido, renunciaron al partido y se fueron a Morena, y que el error los recibió Morena, pero sabíamos con anterioridad de que este tipo de personas nada más buscan su propia conveniencia y se quedaron en el partido Morena, y lo peor que les dieron puerta abierta, les abrieron las puertas, y actualmente son los que tomaron las riendas sobre la Morena en los estados. Por eso vino la división y por eso hay división y por eso se le voltearon algunos gobernadores al presidente de la República, como fue Cuauhtémoc Blanco, algunos otros que llegaron a la presidencia de la República, a la gobernatura, por la influencia del presidente López Obrador. Entonces, este es el problema actual. Y sí, ya está trascendiendo, porque el error que cometió, como lo dijo Doña, esto es un arma de dos filos, esperémonos, y también lo dijo él, esperémonos hasta después, así como lo está usted diciendo, pero el problema es eso. Ahora, pues, ojalá y pase, para mí ojalá y pase y sí se blinde al presidente, porque no nos queremos ver en el futuro metiendo López Obrador, después de haber la buena intención que tuvo, después o lo maten o lo asesinen o lo metan a la cárcel. No se vale, porque es una persona que realmente sí enseña mucho, que sí se puede ser íntegro. Sí, mira, la verdad yo tengo ahí un criterio sobre él. Mucha gente dice que es corrupto. La verdad, yo no creo que sea corrupto, por una simple y sencilla razón. Andrés Manuel lo investigó, el PRI lo investigó el PAN desde los años 80. Todo el tiempo lo estuvieran investigando y nunca le encontraron nada. Así es, profe. O sea, es un ejemplo si él hubiera hecho algo, con el PRI en el poder, teniendo a todas las instituciones a su favor, le hubieran encontrado cosas en menos de una semana, o en menos de, ponle en un año, le hubieran encontrado cosas, pero lo investigaron por más de 25 años o 30 años y nunca le encontraron nada. No lo hubieran dejado subir a la presidencia. Claro, hubieran tenido argumentos suficientes para no dejarlo subir a la presidencia de la República. Exacto. Y en estos momentos me queda claro, porque él incluso ya lo manifestó en una mañanera, él ha dicho que si el partido se corrompe va a pedir su renuncia. El hecho de que lo haya dicho en una mañanera no quiere decir que solamente es una idea, sino que él también ya se dio cuenta qué pasó con el partido. O sea, yo creo que él ya también va o está pensando en renunciar. El problema aquí es que no hay otra estructura, políticamente hablando, que lo cobije. Por eso, de alguna forma, es peligroso que Morena se haya roto. Eso es lo peligroso. Porque no hay otra estructura que lo esté, de alguna manera, cobijando. Y yo creo que al presidente Andrés Manuel le está pasando lo mismo que le pasó a Francisco I. Madero en la Revolución Mexicana. Sí, los mismos gobernadores le hicieron. También llega con el apoyo de los gobernadores, exactamente, llega con el apoyo de los gobernadores y con los revolucionarios, Emiliano Zapata, llega con Obregón, llega con Carranza, llega con Villa. Con Victoriano Huerta, incluso con Victoriano. El problema fue que cuando ya estaba en el poder, lo traicionan y al final pues lo matan, ¿no? O sea, cosa muy grave, pero es algo que sucede.
Vemos la discusión en el Senado, vamos a ver 20 minutos corridos para que ustedes vean el contexto y es un poco complicado y regreso con ustedes, ¿les parece? Sí, profe. Permítanme tantito. Es este, chicos. ¿Ya lo pueden ver, chicos? Pero no admito. ¿Se No, puede ver? profe. No, profe. A ver, permítanme tantito. ¿Ya lo pueden ver? Ya. Ya. Ok. Ningún adjetivo ni ninguna de las expresiones que aquí se han hecho. No lo admito. Nosotros padecimos durante muchas décadas la dictadura de la mayoría. Sufrimos en carne propia la exclusión, el desprecio del gobierno y de las mayorías. Rechazo cualquier expresión de corruptos. No, los corruptos son, ya saben ustedes quién, que ahora están en proceso y van a seguir en proceso. No admito ninguna de las expresiones peyorativas en contra del grupo. He sido muchos años parlamentario. El PRI y el PAN, juntos, desde hace décadas, sometieron al Poder Judicial de la Federación. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartían los ministros, los magistrados, los jueces de distrito. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartieron los espacios en el Tribunal Federal Electoral. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartían los espacios en el Tribunal Federal Administrativo. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartieron los órganos jurisdiccionales en los estados. El PRI y el PAN, durante décadas, se repartieron como cuotas de poder grosero una y otra posición. A mí no me lo pueden contar. Lo viví. Había personalidades, candidatos a jueces, a ministros, a magistrados o magistradas de alto nivel académico y fueron las cuotas las que se impusieron. El PRI y el PAN decidieron desde la época postrevolucionaria asaltar al Poder Judicial Federal. No nos vengan ahora con estas poses y actitudes que no les resultan correctas. Todo está inscrito en lo electoral. Hay campaña y esto representan votos.
Esa es la verdad. ¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron en favor? 85 votos, a los 85 los engañaron, a las 85 las engañaron. Pues, ¿qué están haciendo? Somos senadores y senadoras, que por cierto, yo por estar ausente, no voté. Yo por estar ausente estaba en una reunión y tuve que cancelarla aquí enfrente para venir a participar del debate. Yo respeto el derecho de los legisladores que presentan reservas. Lamento mucho algunos discursos que por honor a la palabra no voy a decir de quiénes, porque estaban enterados de esta propuesta. No se llamen a sorprendidos, no se llamen asaltados. Por eso me parece indignante que con un lenguaje soez, vulgar, se nos insulte a los legisladores de la mayoría. Yo voto en conciencia, bajo mi estricta responsabilidad. Los llamo a la cordura, los llamo a la calma, los llamo a la prudencia. No todo es tiempo electorero, no todo es etapa de campaña política. Fueron 85 votos contra 25 y 4 abstenciones. No puede ser que los hayan engañado, torcido el brazo o simulado. A los que les dice el senador Dante que así fue, pues a los que les torcieron el brazo deben de tener el valor civil para denunciarlo, para denunciarlos a quienes lo hicieron. Ahora bien, todos los partidos que ahora se llaman a sorpresa de un procedimiento legislativo que cotidianamente realizamos en el Pleno, tienen caminos jurisdiccionales, pero también tienen caminos legislativos, porque somos Cámara de origen. En la Cámara de Diputados, que es la Cámara de Revisión, que actúa como Cámara Revisora, pueden enmendar, pueden corregir, si ellos lo estiman pertinente, y por mayoría eliminar esta reserva que se ha aprobado y que lo propuso el Partido Verde Ecologista de México. Yo les diría, ese enojo y ese coraje, esa indignación que sienten, trasládenla a la Cámara de Diputados a partir de ahora y convenzan a los legisladores de sus grupos parlamentarios y a la mayoría para que nos corrijan la plana. No sería la primera vez que esto sucede. No sería la última vez que esto sucede. Lo que no me parece correcto y propio es esta actitud vociferante, esta actitud poco propia de camaradas del Senado. Pueden estar enojados, pero no puedo admitir insultos. Yo nunca he tenido un insulto para ningún compañero, a pesar de que puedo estar. Si hay preguntas, las contesto, presidente. Sí, con mucho gusto. Sonido en el escaño del senador Damián Cepeda. Le agradezco, presidente. Vamos a mantener el debate, como dice, en el ámbito, digamos, del respeto y del diálogo. Yo debo de decir que sí hay una sorpresa, presidente. Al menos un servidor no la conocía, pero aunque la hubiera conocido, porque mi pregunta es,
digamos las cosas con verdad. ¿Amplía o no amplía ilegalmente 2 años este cambio a la presidencia de la Corte? O sea, el artículo 97, y por favor si lo pueden leer, dice que el presidente de la Corte dure su cargo 4 años y que no se puede reelegir. Así, es tajante. Y esta reforma en un transitorio de una ley dice que le amplía 2 años más. No puede ser, es ilegal. 2, pido que lean el artículo 100 del Consejo de la Judicatura en el tema específico. Y dice que duran 5 años los consejeros, presidente. 5 años. Y esta reforma, sí o no, los hace durar 7. O sea, les regala 2 años más. Es abiertamente ilegal. Por eso es, con distintos modos, pero por eso es la molestia, pues. Porque es un tema ilegal. Y el problema, en efecto, lo podemos impugnar. Tiene usted toda la razón. No más que, ¿por qué vía y ante quién? La única manera de impugnarlo, sí o no, es la acción de inconstitucionalidad. ¿Y ante quién es eso? Sí o no ante la Corte, pues. Sí. Entonces, por eso afirmamos que es un abuso. Senador, a mí me gusta su tono. Me parece que el debate es pertinente. Y usted se caracteriza siempre por ser estudioso en sus temas. Es discutible, pero le voy a decir cómo pienso yo que es. Ahora que venía de aquí del restaurante enfrente, que votaba encarrerado, pensé, ¿por qué? Porque yo tenía unos minutos de haber platicado con el senador Dante. No de esto. Nunca platicamos de esto, en honor a la verdad. Es más, él me sostuvo que él, por congruencia, iba a votar con su grupo parlamentario en contra de todo. Y no platicamos más. Y me explicó sus razones, y yo se las respeté. Así fue. Pero déjeme decirle, senador Damián, que la naturaleza jurídica de los transitorios y su temporalidad sí pueden aplicar aun en contrario sensu de normas jurídicas aplicables. Al menos tenemos precedentes. Le voy a decir un precedente. ¿Cuál fue? El del Tribunal Electoral, del Poder Judicial Federal. Este Senado es el precedente que recuerdo, debe haber más, extendió el plazo de los actuales magistrados del Tribunal Federal Electoral. El senador Dante quiere hacer una pregunta. Les recuerdo que no estamos en una etapa de discusión. Se ha dado la oportunidad de expresarse a cada uno de los senadores por esta ocasión. Y debido a que el senador que está haciendo uso de la palabra acepta la pregunta, senador Dante Delgado, tiene usted uso de la palabra y sonido en su escaño. Siempre he mantenido una relación de respeto con el presidente de la Junta de Coordinación Política, ahora en el Congreso y antes. 2 precisiones. No es lo mismo ser grosero que ser claro y contundente. Preciso, que es el caso de mi intervención anterior. No ofendimos a nadie. Incluso le pedimos al presidente de la Corte que por dignidad no acepte una reforma contraria al espíritu mismo de la Constitución. Pero en el caso específico, y solamente para recordarle al senador Monreal, cuando se amplió el periodo de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se dio ex ante de que rindieran protesta. Ese fue el argumento de legalidad. En este caso, se está prorrogando periodos, solamente porque es una gran diferencia. En caso de que el presidente, nada más como lo subrayo, porque el problema de las personas que abdican
a lo que pronuncian y a lo que dicen. Me estoy refiriendo a los senadores que sí sabían lo que iba a ser este artículo transitorio 13º, que no fue el caso nuestro, porque por eso interrumpí, pregunté el motivo por qué se estaba votando, porque no estaba en nuestro órgano interno. De tal suerte que si de la misma manera que permitieron la reforma al 19 constitucional y han permitido la reforma al Poder Judicial, grupos políticos, parlamentarios, si no se acepta en la Cámara de Diputados, porque la terquedad en este ejercicio legislativo ha sido consistente, nosotros vamos a recurrir a los organismos internacionales en términos de lo que establece, y aquí está alguien que fue secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y lo digo como es el caso de su servidor. Cuando acreditamos ante los organismos internacionales las violaciones a mis derechos políticos y humanos con una ilegal detención, nos dijeron que solamente procedía recurrir a sus organismos una vez que se agotaran las instancias jurisdiccionales internas, como pues, los mecanismos aplicados, al menos en esta Cámara, impiden la hipótesis de conformar el 33% de la representación del Senado por el contubernio en el que han entrado algunos compañeros legisladores. Evidentemente iríamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la captura del Poder Judicial. Lo digo con absoluto respeto y que quede claro, nosotros no le hemos faltado el respeto a ninguna persona. Sí hemos sido enérgicos con un órgano colegiado que acepta sin discusión, sin información, sin publicación en la Gaceta, hacer una reforma de esta envergadura. Simplemente aumentarle 2 años al presidente de la Corte en un transitorio que no haya sido debatido a profundidad y con tiempo. Esa es la indignación que causa en el senador Dante Delgado y en el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, que para mí es muy honroso representar. Pero para usted y para todos los compañeros senadores individualmente, mi respeto. Para este cuerpo colegiado que asume reformas que van en contra de la Constitución, mi más enérgica protesta. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. ¿Me permite darle respuesta primero al senador Dante? Sí. Senador Dante, en efecto, yo creo que es atendible su indignación y su preocupación. En muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones que yo he sido legislador, he sido de oposición. Y le podría decir que en el tema de la interpretación sobre los artículos transitorios y su naturaleza jurídica, para mí no es la interpretación correcta la que usted me está diciendo. El caso del Tribunal Federal Electoral es similar. Este Senado extendió el plazo de algunos de los actuales magistrados. Es más, hay votos particulares de algunos ministros de la Corte. Sí, claro, se los voy a mostrar. Pero hay votos particulares de algunos ministros. Por eso nos motivó en algún momento a presentar una iniciativa para eliminar ese transitorio. Pero no se podía hacer nada, senador. No se podía hacer nada, se hizo caso de ese transitorio que algunos de ellos ya concluyeron y siguen en funciones por ese transitorio que extendía su función. Ahora bien, yo creo que hace lo correcto, senador Dante.
yo le diría que no me extrañaría nada que usted acudiera a organismos internacionales. Es más, es su derecho. Si yo estuviera en su lugar, yo lo haría. Si yo fuera un opositor, yo lo haría, intentando dirimir esta controversia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y le deseo suerte. Pero antes de eso, en efecto, como usted mismo ha dicho, tiene que agotar las instancias jurídicas nacionales. Tiene que terminar el proceso en la Cámara de Diputados y luego la acción de inconstitucionalidad resuelta por la Corte, y cuando se concluya en el más alto Tribunal de Justicia, puede usted acudir a el organismo internacional descrito. Pero yo le diría, quizá lo logren antes, senador Dante. Usted tiene una capacidad sorprendente de constructor de instituciones. ¿Por qué no acudir a la Cámara Revisora? Si este debate, yo le repito, no es, tampoco me llamo a sorpresa, porque sería faltar a la palabra. Por supuesto que ayer lo conocí, en la redacción la vi ahora. Yo mentiría si le dijera, no, yo también estoy sorprendido. No, no fue así. Y por esa razón yo le diría que si se empeñan y logran que en la Cámara Revisora enmiende, porque además los van a acompañar analistas académicos, periodistas, reporteros. Mañana a las 8 columnas es un asalto, es un golpe de Estado, lo que hizo la mayoría del Senado, se los aseguro. Y van a tener muchos aliados en eso. Porque estamos en campaña y porque los medios de comunicación no están en los mejores términos con nosotros, por cualquier razón, por cualquier circunstancia, o porque son objetivos o porque simplemente es nota. Yo le sugeriría, porque también yo he acudido a estos organismos internacionales en su momento, que pudieran ustedes intentar agotar las instancias y a lo mejor evitan ir hasta la Organización Internacional de Derechos Humanos. Ahora bien, la precisión en el debate no tiene ningún problema. Los debates pueden ser duros, ríspidos, pero si son respetuosos, se vale. Cuando se llega a la ofensa y a la descalificación o al vituperio, no se vale. Porque somos pares y somos camaradas, somos compañeros, aunque estemos en desacuerdo. Por eso yo creo que sí hubo algunos insultos y podríamos recurrir al diario de debates. Yo escuché algunos de ellos muy fuertes. Presidente, sí acepto todas las preguntas, estaban en turno. Bien. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. Sí. Sonido en el escaño del senador Emilio Álvarez y Casa. Adelante, senador. Gracias, presidente. Gracias, senador, presidente de la Jucopo. Le agradezco mucho. Listo. Ahorita lo vamos a continuar de ver, chicos, pero antes quiero que veamos otras cosas, dejar de compartir. Me voy a la sesión. Y bueno, como podrán darse cuenta, he de aclarar lo siguiente. Esta ampliación del ministro de la Suprema Corte se está dando a través de un artículo transitorio. ¿Qué son los transitorios? ¿Qué son los artículos transitorios que vienen hasta el final de la redacción de cualquier ley o de la propia Constitución? Los artículos transitorios tienen como una naturaleza regular la vacatio legis. ¿Qué es la vacatio legis? El periodo en el cual debe entrar en vigor una reforma. Nada más, no otras cosas. Y aquí lo que se está tratando de hacer es que esos artículos transitorios modifiquen y añadan el propio texto constitucional en el artículo 97. El problema es que el artículo 97 establece que el de la Suprema Corte únicamente puede estar en el cargo 4 años, no 6. Entonces, ahí viene la complicación, porque básicamente lo que les he estado explicando hace un momento con la cuestión del control constitucional, con esta parte que tenemos en la primera,
de que el artículo 33 establece que la Constitución es la máxima norma después de las leyes federales, básicamente este control constitucional se estaría poniendo en duda. ¿Y por qué se estaría poniendo en duda? Porque con ese artículo transitorio, pues tal parecería que una ley federal vale más que la Constitución. Por eso les decía hace un momento, yo no les daría esto, o no les explicaría, ni siquiera les expondría este tema, porque es un tema tal vez político. El problema es que ahorita ya trascendió, jurídicamente ya trascendió. Y al trascender y al poner un precedente, eso implica que en futuras ocasiones es posible que este control constitucional pueda romperse, porque va a haber un antecedente con el cual se justifique una acción posterior. Y eso es lo delicado de esta situación y lo delicado que se está discutiendo. Ahora, con todo lo que acaban de ver, y antes de que continuemos, nada más veremos otros 10 minutos más, pero comentarios, chicos, ¿qué piensan ustedes? Ahora sí me gustaría escucharlos. Marisela, Josué. Pues yo lo que puedo comentar es lo siguiente, profe, que este es un arma de dos filos. Ok, como lo comenté hace ratito, que lo había comentado Fernández Noroña, que era un arma de dos filos, una espada de dos filos. Ya trascendió, ya se está volviendo jurídico, ya va a ser próximo una ley en la que se pueda enjuiciar al presidente. Posiblemente el presidente, al darse cuenta que el pueblo de México, manipulado por los del PRI-PAN, decida renunciar. Pues ahora sí que el pozo quedó abierto, destapado, ¿no? Y estamos en oscuridad y no tiene pretil. Así que si se echan al presidente, va a estar muy difícil también para los PRI y PAN, que su idea es subir. Su idea es volver a las andadas de siempre, de hace 80 años, porque también lo hacemos que renuncie y también nos lo enchilamos. O sea, ¿por qué? Porque se están oponiendo el PRI, diciendo que no, que esto es inconstitucional y todo, y quieren, ok, está bien, Morena lo está violando, como dijo, o se dice, o lo vemos, tratan de proteger al presidente. Porque ellos quieren que una vez que salga, bajarlo, ya quitarlo, pero al quitarlo, al sacarlo, se quedan también con la bomba, se quedan con la granada, porque ya la granada ya no tiene la espoleta de chaveta para que, o sea, el que lo saquen y al que lo sienten, si afloja tantito, le va a explotar. Es correcto. Entonces tenemos un problema muy, muy grave en el futuro, porque prácticamente usted lo decía al principio de la clase, se puede romper el Estado de Derecho. Sí, ese es lo que es, por eso y es que ese es el miedo, ese es el problema en el futuro, precisamente por esta situación vamos a tener golpes de Estado, un caos, el Estado de Derecho va a ser ineficiente. Entonces aquí hay un problema, ¿sí? No considero. Yo creo que en buen ser tendríamos que dejar que el presidente termine y mejor calvaditos todos. ¿Por qué? Porque nos volamos, o sea, ojo por ojo, diente por diente, y entonces después va a haber el problema de que todos se quitan, todos van a quedar chimuelos, todos van a quedar tuertos, y no va a importar si PRI, PAN o Morena, ya todos, ya nadie va a querer. Entonces viene la ingobernabilidad, viene el problema de que ya nadie va a poder, o sea, entonces todos contra todos. Está muy gacho esto, profe, de verdad, o no sé si yo estoy yéndome por otro lado. No, yo también así lo considero. Se puede romper el control de constitucionalidad y obviamente se rompe el Estado de Derecho. Seguramente ellos lo están haciendo por eso, por blindar al presidente, pero no habría esa necesidad si no hubieran aprobado el tema del desafuero. Se adelantaron, ese fue el problema, no vislumbraron, o sea, no vieron a futuro. Y ahorita incluso modificar la propia Constitución a través de un artículo transitorio, pues implica y genera, entre otras cosas, que va a existir una situación compleja.
porque también lo están haciendo, pero de la forma incorrecta, o sea, lo van a tratar de blindar incorrectamente. Y no habría necesidad cuando ellos tienen el control de todo, tienen el control de la Cámara de Diputados y tienen la Cámara de Senadores, lo cual te habla que los legisladores de Morena son realmente desconocedores del tema jurídico, porque al final de cuentas, lo que discuten en la Cámara, en las cámaras, es político, pero a la hora de que lo plasman en alguna ley se vuelve jurídico. O sea, el debate debe de ser político-jurídico, pero lo que estamos viendo es que no hay conocimiento jurídico, no hay, y lo están haciendo de la forma incorrecta, y eso puede generar problemas, como tú bien lo apuntas, Josué, en años posteriores. Por eso es que se los estoy dando en esta clase. Dense cuenta de lo que está pasando, porque sí puede generar mucha problemática en futuras reformas que no, obviamente nos van a golpear. Y si ahorita es confuso, tan solo ahorita cuando les expliqué los 3 controles, ya resulta tal vez no tan sencillo aplicar. No, es difícil. Entonces, ahora imagínense que se rompa uno más, que se fraccione uno de estos 3 controles, va a ser todavía un poco más complicado de poder comprender cómo aplica entonces la jerarquía de normas, ¿no? Que aprendimos de acuerdo al derecho romano. Germano, ¿me ibas a decir otra cosa, José? Sí, pues eso precisamente. Se rompe esto, todo lo aprendido, todo lo que, o lo que estaba establecido. Entonces, va a haber problemas, muchos problemas graves. Yo sí los alcanzo a ver así. ¿Tú cómo? Sigue. Sí, sí. Es que la urgencia es que sí se adelantaron a hacer eso de la, de enjuiciar al presidente, pero no, va a haber muchos problemas. No, ya no sé ni cómo explicarlos, pero sí va a haber problemas. Ya para nadie va a ser bueno. Para nadie va a ser bueno sentarse al poder y tratar de hacer ya nadie va a poder. O sea, si los del PRI que están rompiendo la ley, es inconstitucional, y los otros, es que tenemos que blindar a nuestro presidente. Ok, al presidente, también todo el pueblo está de acuerdo. Entonces, tienen el poder para hacerlo, pero aquí va a haber, ahora sí que es tremendo esto, porque con el tiempo es una bomba, pues, para mí es una bomba, es una granada ahí, en la silla presidencial, ¿sí? Al ejecutivo, en realidad el otro que viene, quien sea, se lo van a atorar también. Sí, ese es un tema también medio complicado. Sí, está difícil, profe, pues yo no sé, hasta ahí llega mi cabeza, no sé más. Pues veremos qué sucede, chicos, porque sí está muy, muy complicado esto. ¿Tú qué piensas, Marisela? Pues que lógicamente si ahorita aprueban eso, pues al rato cualquier cosa van a estar cambiando y nuestra constitución pues tirada y pisoteada, y realmente de por sí que pues hay mucho beneficio y puros pues nada más se fijan en sus intereses personales. Realmente el pueblo no les importa, son muy pocos los que lo hacen. Y luego con estas aptitudes pues realmente pues sí vienen muchos problemas, y difícil que aprueben esto, porque pues ya aprobando esto pues ya estamos perdidos. O sea, ya no hay otra cosa más que pensar que eso es lo que pues yo pienso, pero desafortunadamente pues por la diferencia de pensamientos, de unidades, de egoísmo de los otros, los mismos ciudadanos, no tenemos esos gobernantes. Algún día, no sé si usted nos comentó, alguien nos dijo que tenemos los gobernantes que merecemos, y efectivamente, por nuestra ignorancia, por nuestra egoísmo, es por eso que dejamos que lleguen hasta estas situaciones. Sí, es una cuestión complicada, ¿no? La verdad es que no, uno trata de explicarles a ustedes muchas cosas, pero la verdad es que no se ve cómo
una permanencia jurídicamente hablando correcta, ¿no? Como que ahorita esto desafía el propio sistema jurídico. Listo, con esto termino la sesión. Vemos nada más esta reflexión del control de convencionalidad del doctor Carbonell, ¿de acuerdo? De acuerdo, profe. Sí, está bien, profe. Bienvenidos. ¿Qué tienen en común esta pelota y tus sueños? Vamos a recortarlo. Bueno, esta es una pelota de fútbol americano y es un deporte que tiene sus reglas y si no las sigues... Vamos a esta nueva cápsula del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Les quiero platicar del control de convencionalidad. Es un tema de la mayor relevancia que potencialmente puede suponer una gran transformación. Una transformación, diríamos, de fondo del sistema jurídico mexicano. ¿De dónde surge la idea del control de convencionalidad? La verdad es que originalmente se trata de una creación conceptual, una creación jurídica, pues de un jurista mexicano muy prestigioso, maestro de generaciones y generaciones de abogados mexicanos, cuyo nombre es Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez fue, como seguramente ustedes saben, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esa calidad, precisamente, en un voto que como juez interamericano dictó en el caso Mirna Mac Chang contra Guatemala, don Sergio propuso este concepto de control de convencionalidad que luego fue desarrollado en otros votos particulares del mismo juez García Ramírez y finalmente adoptado por el Tribunal Interamericano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2006, en un caso famoso, uno de esos casos que podremos llamar casos líderes, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile. Precisamente en el párrafo 124 de esa sentencia, la Corte, ya como tribunal, no en un voto particular de uno de sus miembros, asume esta doctrina del control de convencionalidad y poco a poco la va perfilando, la va mejorando, la va extendiendo en sus efectos hasta llegar a darle una conformación muy amplia que es la que tiene hoy en día. Después de Almonacid Arellano contra Chile, la Corte retoma el mismo asunto del control de convencionalidad en casos como Aguado Alfaro contra Perú, conocido como los trabajadores cesados del Congreso, y luego también lo aplica a casos en donde México fue parte, en casos contra el Estado mexicano. Por ejemplo, en un caso muy famoso que seguramente ustedes han escuchado, se aplicó la tesis del control de convencionalidad contra México. Me refiero al caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, precisamente. Ahora, antes de referirnos al caso Radilla y de los efectos que tiene en el sistema jurídico interno para ir creando el control de convencionalidad en sede nacional, es importante que intentemos conceptualizar este control de convencionalidad. En realidad podemos hacer un símil que estimo que puede ser útil para entender los contornos de este control de convencionalidad. Déjenme ponerlo de la manera más sencilla posible. El control de convencionalidad es en sede externa y con otro parámetro, o en sede interna, pero también con otro parámetro, igual al control de constitucionalidad. ¿Qué hacemos en el control de constitucionalidad? Tomamos una norma constitucional y la confrontamos con una norma de rango inferior para ver si la norma de rango inferior es o no compatible con la norma constitucional. Naturalmente, si la norma inferior no es compatible, tenemos que declarar su invalidez. Una norma inferior que vaya en contra de una norma superior es, por ese mismo hecho, inválida. Pues bien, esto mismo que aplicamos en el control de constitucionalidad, lo podemos aplicar en el control de convencionalidad. Pero decía, tenemos otro parámetro. ¿Por qué? Porque en vez de tomar única y exclusivamente como parámetro de control la Constitución, lo que hacemos es tomar los tratados internacionales. Y en ese sentido, pues México ha firmado muchísimos convenios, muchísimas convenciones, muchísimos tratados
que contienen derechos humanos. Ha firmado más de 170 tratados que contienen derechos humanos y ese precisamente debe ser el parámetro para ejercer el control de convencionalidad. Naturalmente, esto es una buena noticia para los abogados mexicanos. ¿Por qué? Pues porque de pasar de un parámetro de control limitado al texto constitucional, pasamos a un parámetro de control ampliado que tiene que ver con el uso intensivo que ante los tribunales mexicanos podemos hacer de los tratados internacionales que contengan derechos humanos. Ahora bien, es importante señalar que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad ha sido caracterizado por dos distintas cuestiones que vale la pena mencionar. En otras palabras, el control de convencionalidad tiene dos características que son importantes y relevantes para ser entendidas por todos los juristas mexicanos. Me refiero, en primer término, al hecho de que la Corte Interamericana ha señalado que el control de convencionalidad es oficioso, que se debe de ejercer ex oficio. ¿Qué significa que sea oficioso? Que un juez nacional, un juez mexicano, para el efecto que a nosotros aquí en México nos interesa, tiene que llevar a cabo control de convencionalidad, aun si las partes, los abogados de las partes en un juicio del que esté conociendo ese juez, no lo hacen valer. Es decir, el control de convencionalidad deriva de un deber objetivo asumido por el Estado al firmar una convención internacional y el Estado tiene que preservar ese medio de garantía y tutela de los derechos humanos, aun si los abogados no lo invocan, aun si los abogados no lo solicitan, aun si los abogados no lo piden. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de una obligación internacional, el cumplimiento de una obligación que está establecida en un pacto internacional firmado por México, no puede depender, no puede estar sujeto a la condición de que los abogados conozcan o no el tratado, lo invoquen o no lo invoquen y sepan cómo utilizarlo y cómo argumentar con base en el propio tratado. Por tanto, ¿de quién es la obligación de preservar y observar la convencionalidad en el plano interno? De los juzgadores. Repito, de una forma oficiosa, de una forma ex oficio, sin que sea necesario que los abogados lo invoquen. Esa es la primera característica del control de convencionalidad, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana. Pero hay una segunda característica. Este control tiene que ser de carácter difuso, dice la propia Corte Interamericana. ¿Qué significa que el control de convencionalidad sea de carácter difuso? Que lo tienen que llevar a cabo todos los jueces con independencia de la materia de que conozcan, del ámbito geográfico en el que ejerzan sus competencias, del fuero en el que se desempeñen, sea el fuero local o fuero común, o bien el fuero federal. Tienen que ser todos los juzgadores porque es una tarea que lleva a cabo el Poder Judicial en su conjunto. Vale la pena señalar también que en un desarrollo ulterior, digamos, relativamente reciente de los últimos años, la Corte Interamericana ha precisado que el control de convencionalidad puede llevarse a cabo no solamente por autoridades judiciales, sino por cualquier autoridad. Cualquier autoridad está obligada en alguna medida a desarrollar, observar, garantizar y tutelar debidamente los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados y suscritos por México. Esto significa que también pues agentes que tienen que ver con la protección de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos, como por ejemplo las procuradurías o fiscalías, como por ejemplo la propia administración pública en su conjunto, pues tienen que hacer cosas, tienen que dar pasos para establecer una debida garantía y tutela de los derechos humanos, naturalmente en la esfera de su competencia, naturalmente con las herramientas normativas que tengan a su alcance. Por tanto, en el caso Rosendo Radilla y en otros posteriores, en donde también México fue parte, se ha venido afirmando esta obligación del Estado mexicano de llevar a cabo control de convencionalidad, repito, de manera oficiosa y de manera difusa. ¿Cómo llega, sin embargo, esto a México? Porque estamos hablando de sentencias de la Corte Interamericana. Pues bien, en parte se debe a la ejecución del caso Radilla. El caso Radilla, si ustedes leen la sentencia, se podrán percatar o podrán advertir que implica obligaciones determinadas por la Corte Interamericana
a cargo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Federal, implica obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, porque ahí sucedieron los hechos. Recordemos que el caso Radilla es un caso de desaparición forzada de personas en el Estado de Guerrero en 1974 precisamente, y también en la sentencia del caso Radilla, la Corte Interamericana señala obligaciones para el Poder Judicial Federal. Para ejecutar esa sentencia en lo que corresponde al Poder Judicial Federal, pues el caso llega a conocimiento de nuestra Suprema Corte, y la Suprema Corte abre un expediente varios. Se le quiso dar esta denominación toda vez que no se trataba de un procedimiento de los que ordinariamente conoce nuestro máximo tribunal. El expediente varios 912/2010. En ese expediente varios, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla y muy abreviada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación recibe, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace propia la sentencia Radilla y dicta pues un pronunciamiento que se cuenta sin duda alguna entre los más importantes de la historia de nuestra Suprema Corte. De hecho, les recomiendo enfáticamente que busquen esta sentencia, que la lean, que la analicen, porque es una sentencia verdaderamente revolucionaria que deja atrás un paradigma que lleva instalado más de 60 años en la cultura jurídica mexicana. Este expediente varios 912/2010 fue objeto de propuesta ante sus pares. La propuesta, el proyecto, digamos, estuvo a cargo del ministro José Ramón Cosío. Pasa el tiempo y la Corte mexicana pues tiene oportunidad de seguir enfatizando estos criterios, de seguir haciendo un análisis del tema del control de convencionalidad, y una de esas grandes oportunidades llega cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su tribunal pleno, tiene que resolver la contradicción de tesis 293/2011. Esta sí lo puedo decir, así lo considero, así lo estimo. Esta es quizá la sentencia más importante de nuestra Suprema Corte en los últimos 20 o quizás incluso hasta los últimos 30 años. Es un pronunciamiento verdaderamente importante. Yo sugiero enfáticamente que también lo busquen, que lo puedan analizar, que tengan conocimiento de esta contradicción de tesis. Repito, contradicción de tesis 293/2011. ¿Qué es lo que aporta esta contradicción de tesis? ¿Por qué digo que es tan relevante? ¿Por qué ha venido a cambiar en buena medida la comprensión de lo que es el ordenamiento jurídico mexicano? Por dos razones fundamentales. Primero, porque yo creo que con la 293 ya se establece con claridad lo que podríamos denominar pues una especie de bloque de constitucionalidad. Algunos lo llaman bloque de convencionalidad. Nuestra Corte también lo ha referido como bloque de regularidad normativa, pero en todo caso se reconoce que en la máxima jerarquía del ordenamiento jurídico mexicano no está solamente el texto constitucional, sino que también están los tratados internacionales firmados y ratificados por México que contengan algún derecho humano, Esos tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Dice en la sentencia de la contradicción de tesis, son constitución, son derechos humanos del máximo rango jurídico. Pero hay un segundo elemento que nos interesa destacar respecto de la contradicción de tesis 293/2011, y es el hecho de que en esa sentencia, que estuvo a cargo del ministro Arturo Saldívar, precisamente, en esa sentencia se señala que toda la jurisprudencia, repito, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano. Es decir, todas las sentencias que han emitido y los criterios jurídicos que en ellas están recogidas obligan al Estado mexicano en la parte naturalmente argumentativa, no en la parte dispositiva. Los considerandos, por así llamarlo, por usar un término familiar en el derecho mexicano, las consideraciones jurídicas, por así decirlo, son obligatorias para el Estado mexicano y se tienen que observar. No nada más aquellas sentencias en las que México fue parte, sino todo tipo de sentencias. Y este es un reto para la cultura jurídica. El control de convencionalidad, una vez
recibido en México a través de la contradicción de tesis 293 y de su precedente expediente varios 912 diagonal 2010, pues se ha venido desarrollando, se ha venido aplicando, los tribunales federales lo han ido pues dándole contenido, dándole un perfil cada vez más preciso y más aterrizado, y incluso se ha venido aplicando a materias pues que tradicionalmente podríamos considerar que eran un tanto ajenas al tema de los derechos humanos, un tanto incluso lejanas al tema de derechos humanos, como, cito uno de los ejemplos más conocidos, el derecho mercantil. Fíjense, cómo el control de convencionalidad ha impactado, ha venido a transformar incluso una rama del derecho, pues tradicionalmente señalada como de derecho privado, que es el derecho mercantil. Pues bien, lo ha hecho por el tema de la usura. La Convención Americana de Derechos Humanos señala que está prohibida la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Pues bien, tomando en cuenta este dispositivo de la Convención Americana, los jueces mexicanos han venido reiterando en diversos casos, y hasta que llegó el tema a la Suprema Corte y así lo definió, que aplicando la Convención, pues naturalmente está prohibida la usura, y por tanto los jueces de manera oficiosa tienen que proceder en determinados casos, bajo determinadas circunstancias, a reducir las tasas de intereses que se puedan haber pactado entre dos personas en un determinado instrumento jurídico como consecuencia de una obligación mercantil. Es decir, las tasas de intereses tienen que ser de tal nivel que no sean tasas usurarias, usureras o como lo queramos denominar. Tienen que ser tasas adecuadas conforme a el mercado de servicios bancarios, de servicios financieros. Tienen que tomar en cuenta cuestiones como la inflación, el tipo de agente que hace el préstamo, el tipo de contrato en el que se plasma la propia cláusula de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo, desde luego, en una rama del derecho, en una rama del ordenamiento jurídico mexicano, como es el derecho mercantil, también ha impactado el control de convencionalidad. Como lo ha hecho en el derecho familiar, como lo ha hecho desde luego en el derecho penal y de manera intensa, dado que hay una amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana precisamente en esta materia. Así que no me resta más que, por una parte... Bien, corto y breve. La verdad es que el control de convencionalidad, como podrán darse cuenta, ayuda mucho porque permite de alguna forma defender a los ciudadanos de los actos de autoridad que resulten ser violatorios de derechos humanos. Permite romper el control constitucional precisamente para poder atender la mejor defensa hacia un ciudadano en temas de derechos humanos. Pero, como les iba diciendo y como lo hemos visto durante el transcurso de esta clase, hoy en día no aplicas lo mismo o el mismo control para todos los asuntos. Tienes que identificar bien si es un asunto de control constitucional o es un asunto de defensa de derechos humanos para poder aplicar pro persona o convencionalidad. Listo, chicos, yo creo que nos vemos la próxima clase, ¿está bien? Claro que sí, profe. Una Cuídense, clase muy nutrida, gracias. Gracias, Sí, muchas gracias, profe. Gracias, profe, bonito fin. Bonito fin de semana.